¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva clase del curso de actualización del Código Civil y Comercial. Hoy vamos a ver una materia que creo que es la favorita de todos nosotros, las sucesiones. Al que no le guste. Y qué mejor para hablar de sucesiones que el doctor Marcos Córdoba, que si bien voy a dar algunos tips, si no voy a estar media hora, como siempre digo. El doctor Marcos Córdoba, profesor titular de la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones en las Universidades de Buenos Aires, Belgrano y Abierta Interamericana. Es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana. Premio Maestro del Derecho del Colegio Público de Abogados del año 2009. Premio Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Director de la Revista de Familias, Sucesiones y Persona Humana, editorial La Ley. Director del Instituto de Derecho de Familia de este colegio. Y siguen, y podríamos estar 15 minutos como dije antes. Entonces, qué mejor que dejarlo hablar a él, que es el que sabe de esto. Y les pido por favor, como siempre, el tema de los celulares, que los pongan en modo avión, apagado, vibrador, no sé, que no se escuchen. Gracias. Doc. ¿Así para arriba? Sí. Ahí está. Buenas noches. ¿Se escucha bien así? Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor, por la generosa presentación. Hoy tenemos que hablar del derecho sucesorio y tenemos que referirnos a lo que tanta inquietud nos provoca a todos los que somos entusiastas del derecho, que ejercemos el derecho, que es la próxima entrada en vigencia del nuevo código. Yo les debo hacer una aclaración para que no vayan a creer que estoy loco. Yo fui uno de los redactores del nuevo código en este libro que es el que vamos a hablar hoy. El libro quinto nos fue encomendado al doctor Francisco Magín Ferrer, que es el profesor titular de Derecho Sucesorio de la Universidad del Litoral, un gran profesor argentino, y a mí. Nosotros entregamos nuestro trabajo a la comisión designada por el Poder Ejecutivo y respecto de esto debo hacer algunas advertencias. La primera es que la sanción y la posterior promulgación no es exactamente lo que nosotros entregamos. Esto ya fue motivo de alguna modificación por parte de la Comisión del Ejecutivo y no tanto en lo que ocurrió en el ámbito legislativo. En la bicameral ahí prácticamente la cuestión de sucesiones no fue alterada, salvo algún pequeño detalle. Y la otra advertencia que ustedes sabrán es cómo se trabajó en este Código Civil y Comercial. Se trabajó por lo que se denomina el sistema mosaico, es decir, a cada uno de nosotros nos encomendaban una parte y íbamos trabajando sin saber qué es lo que estaban haciendo aquellos que tenían encomendadas las otras partes del código. Y todos nosotros sabemos, porque así nos han enseñado, que incluso la ley debe interpretarse en su conjunto. Entonces es muy difícil que si debe ser interpretada en su conjunto, pueda ser confeccionada individualmente cada una de sus normas, porque eso priva de armonía en la relación entre aquello que compone lo único obligatorio en la estructura jurídica argentina, que es la ley. Y esto que les digo no es porque a mí me guste, nada de lo que yo les diga hoy o en cualquiera de estas oportunidades responde a mis preferencias. Yo creo que las preferencias de los autores o de cada uno de nosotros es indiferente para el resto. Lo que importa es qué es lo que rige. Y no hay ninguna norma ni de este código, ni de la Constitución, que diga que es obligatoria la opinión de los autores, por ejemplo. Ninguna norma. Busquemos, revisemos, van a ver que la opinión de los autores no es obligatoria. ¿Y por qué digo esto? Porque desde que somos chicos, desde que vamos a la facultad, cuando se nos interroga en un examen, se nos preguntan, y respecto de esto, ¿cuál es la opinión de...? Por supuesto yo los voy a nombrar autores viejos, porque yo cursé hace mucho, pero ¿cuál es la opinión de Borda? ¿Cuál es la opinión de Révora? ¿Cuál de Díaz de Guijarro? ¿Cuál de Veluz? Y entonces a lo mejor el alumno tenía que decir, bueno, para fulano
tal cosa, para mengano tal otra y para perengano tal otra. Bueno, pero ¿cuál es la norma? ¿La de fulano, la de mengano o la de perengano? Entonces, es notable porque cuanto mayor cantidad de versiones nosotros damos, parece que exhibimos una mayor ilustración. Parece que si nosotros sabemos que para fulano el artículo 7 del nuevo código se empieza a aplicar de manera automática a todas las relaciones jurídicas, pero para mengano no a todas las relaciones jurídicas, sino tan solo a aquellos que son los negocios completos, los negocios jurídicos completos, y más sabemos. Pero lo cierto es que esto no es más que provocador de incerteza, de incertidumbre. ¿Qué es lo que nosotros debemos decirle, por ejemplo, a una persona que recurre a nuestro conocimiento para saber cuáles son las consecuencias de sus actos jurídicos? Entonces se sienta ahí alguien que requiere de nuestro conocimiento y nosotros empezamos. Para fulano tal cosa, para mengano tal otra y para sutano tal otra. Doctor, ¿pero qué debo hacer? ¿Acepté o no acepté? ¿Soy parte de esa relación jurídica o no? Por eso es que sabiamente el código viejo, que en esta materia no va a ser tan viejo. Ustedes van a ver cómo en esta materia de la que hablamos hoy, que es el derecho sucesorio, el código del que se dice que va a perder vigencia el 1 de agosto, no la va a perder. Pero no porque no haya tenido muchas modificaciones solamente, sino además porque les va a ocurrir a ustedes que en el ejercicio profesional o a los magistrados, en el ejercicio de la magistratura, en algunas oportunidades, luego del 1 de agosto, algunas cuestiones les van a aplicar la nueva ley, algunas cuestiones sucesorias. Le van a aplicar la nueva ley. El causante se murió luego del 1 de agosto. Entonces, los autores han simplificado. Al derecho sucesorio se le aplica la ley vigente el día de la muerte del causante. Y parece que las sucesiones son facilísimas. ¿Por qué? Porque no tenemos la pelea de Aida, Kemmelmacher y Rivera y Moisés Espané en cuanto a la vigencia temporal del derecho. Para el derecho sucesorio esto no es problema. Si yo muero en el último instante del mes de julio, entonces Vélez. Muero en el primer instante del mes de agosto, Aida, Lorenzetti y Hayton. Es facilísimo. Podríamos aplaudir y me voy. Pues ya está. Ahora, empecemos a hacer una disección de esto que acabo de decir. Como primera medida, que si ustedes ejercen la profesión, les va a caer a lo mejor en el año 2018 la muerte de alguien que murió el 1 de agosto. Entonces ustedes van a tener que agarrar el CCC, Código Civil y Comercial, y ver ahí qué dice. Y entonces van a ver que ahí tenemos además muchas normas procesales. Entonces vamos a decir, bueno, a acá tengo la partición, se hace como dice acá. Y a lo mejor pasan 10 años y les cae otra sucesión. Pero de alguien que se murió antes del 1 de agosto. Pero que por supuesto, ¿cuántas sucesiones tramitan 10, 15, 20 años después de la muerte? Entonces ahí hay que ir corriendo a la biblioteca a buscar no el CCC, el CC. Porque se aplica la ley del instante de la muerte, acabamos de decir, ¿sí o no? Y ese lo tiramos ya. Porque si hace 10 o 15 años que comenzó a regir el otro. Pero bueno, por ahí conseguimos alguno, nos vamos acá a los kioscos de la calle Lavalle, conseguimos uno. Leemos y lo aplicamos. ¿Y nos alcanza solo con el Código Civil? No, porque el civil no tenía normas procesales. Entonces acá tengo que ir a ver si le aplico las normas procesales del Código Procesal, porque ese no tenía normas procesales, o qué le aplico. Y entonces acá nos van a decir,
No, mire, no se apure tanto, no es tan fácil. Porque si bien a la transmisión se le aplica la ley de fondo vigente al momento de la apertura de la sucesión, no del proceso judicial sucesorio, de la sucesión, el derecho procesal es de aplicación automática. Así que a partir del primer instante, creo que feriado, el 1 de agosto, debe ser 2, 3 de agosto, a partir del primer instante de agosto, no, las normas procesales son las nuevas. Entonces, a aquella sucesión del hombre que murió antes de agosto, le aplico las normas de fondo viejas, pero las normas de forma del Código Civil y Comercial. ¿Se entiende lo que digo? Con lo cual ya esa simplificación de que rige la ley al momento de la apertura, ya tenemos ahí una separación. Las procesales se aplican automáticamente las nuevas, las de fondo las viejas. Ahora, de las normas de fondo, ¿se aplican todas las viejas? No. ¿Por qué? Porque si bien la transmisión se produce en el instante mismo de la muerte, eso que sabemos todos desde el primer instante que pisamos una facultad, la muerte, la apertura y la transmisión se causan en un mismo instante. Pero ocurre que en el proceso de transmisión, en el proceso de sucesión, hay una rémora de actividades posteriores. La partición, la administración. Y dentro de eso tenemos además que llevar adelante esa transmisión según esas normas que tendremos que determinar claramente cuáles son de forma y cuáles de fondo. Porque hay muchas normas de forma que en definitiva hacen a la esencia de la cuestión. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, el nuevo código tiene una norma que yo ya la había propuesto cuando intervine en otra comisión de unificación. En el año 93 la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de la Comisión Federal de Juristas. Y a mí se me había ocurrido algo, pero de la práctica de la que tenemos nosotros. Porque acá es interesante resaltar algo. A veces cuando algún juez produce una gran creación jurídica, y sale un fallo y se habla de un leading case, o de una nueva forma de aplicación de una norma a una relación que la sociedad aún no tenía prevista, etcétera, etcétera, le atribuimos un gran mérito a los jueces. Un gran mérito a los jueces. Y lo cierto es que los jueces no podrían haber hecho nada si los abogados previamente no hubieran realizado el aporte para que se produzca eso. Porque si no hay una petición de una de las partes, el juez no puede en su resolución incluirla porque estaría fallando ultra petita. Entonces, cada vez que aparecen esas nuevas relaciones jurídicas creadas por eso que llaman pretorianas, creadas por la doctrina jurisprudencial, en realidad el mérito, el impulso, la motivación, la inspiración no provino de la judiciatura, provino de la profesión. Esto tampoco lo inventé yo. Esto no es una postura para decir yo ejerzo la profesión y no la magistratura, soy más vivo. No, esto lo explicaba, por ejemplo, claramente una muy buena jueza de San Isidro que se llama Delma Cabrera, cuando contaba cuando hace muchos años ella reconoció, fue la primera en reconocer, en un fallo, el derecho a la reparación, a la indemnización, de una persona que no había sido reconocida espontáneamente por su padre. Entonces, cuando se reclamó la filiación, el abogado puso que debía el demandado, además, reparar todos los daños que había causado su omisión. Eso es todo lo que dijo. Y agregó, hasta el daño moral. Contaba Delma Cabrera un día en una charla que daba acá en la UBA,
¿cómo fue ese proceso? Dice, yo me encontré con esa demanda y tenía que resolver. Y hasta ese momento, el derecho de daños no se aplicaba en la relación intrafamiliar. Había autores como Borda que decían, el amor ni se compra ni se paga. Entonces, ¿cómo entre cónyuges o entre padres e hijos se van a indemnizar? No. Bueno, hubo toda una evolución del derecho, pero lo que fue la primera aparición positiva, reconocida, en una sentencia fue este fallo de San Isidro, donde se condenó a reparar a ese padre que había omitido el reconocimiento espontáneo. Pero no se atribuía el mérito la magistrada. Decía, yo no podría haber hecho esto si el abogado no hubiese puesto ese renglón que puso. Fue él el que movió esta maquinaria para que se produzca. Y en las cuestiones que yo le estoy contando, o en las cuestiones que yo les digo que fueron las propuestas mías en la Comisión Federal, o en esta, o en la redacción final del 98, todo lo que yo puse ahí, lo puse de esto. Lo puse de lo que escucho cada vez que vengo a una de estas circunstancias y alguien pregunta algo o afirma algo y cuenta algo que le pasa cuando tiene que colaborar con otro para proteger los derechos de un tercero. Fíjense, esta profesión tan criticada por los que no la ejercen, de los abogados, y analícenla casi de manera filosófica. Es aquella profesión en la que nosotros somos siempre solidarios. Siempre nuestro ejercicio es en protección de los intereses de un tercero. Ese es el objeto, el trabajo del abogado, el objeto principal. Y en ese objeto principal nosotros vemos comportamientos adecuados, probos, solidarios, éticos y otros que no, como en cualquier otra profesión. Pero en la nuestra, siempre el comportamiento adecuado es aquel que protege los intereses de un tercero. Y en esa protección de intereses de terceros y en lo que ocurre en la vida real, no lo que ocurre en las cuatro paredes de un laboratorio, no lo que ocurre encerrado en una biblioteca, porque es como una tarea muy egoísta la de aquel que es el académico puro, el teórico, el solo teórico, un tipo que elabora para que quede ahí. En cambio, esto otro es una elaboración distinta, es la realidad. Y esa realidad forma las nuevas relaciones jurídicas. Y en esas relaciones jurídicas que vemos, ¿cuántas veces hemos visto que se muere alguien y alguno de los herederos, a veces hasta por afecto, va y toma algo? Yo quería esto, porque esta era la copa en la que mi mamá tomaba el agua. La quiero para mí. Vale mucho menos que el resto, pero me quiero llevar esto. Y lo guarda, ¿sí o no? Otros lo que guardan son las acciones de una sociedad, otros los dólares. Pero ocurre en todos los niveles sociales y económicos, es decir, hay un afecto especial por algo, pero ese afecto especial puede ser por cuestiones con mayor contenido económico o sin contenido económico. Por eso una de las cuestiones interesantes de la sucesión es que la partición no atiende solo cuestiones cuantitativas, sino también cualitativas, porque hay un valor dado por la relación de afecto con la cosa que se parte. ¿Se entiende? El partidor debe atender y hacer una partición cualitativa y cuantitativa. Llego a esto ¿por qué? Porque esa nueva norma que aparece en este código, que no existía y que yo ya había propuesto con la Comisión Federal de Juristas, lo que dice es lo siguiente, que aquel heredero que oculta un bien de la herencia no tendrá parte, no solamente responde ilimitadamente. ¿Se acuerdan lo del beneficio de inventario? Ahora se llama responsabilidad ilimitada. Es decir, esa es otra cuestión. Las mayores diferencias las vamos a tener en las denominaciones y no en los contenidos. Ya van a ver por qué. Pero lo cierto es que lo que se ha dispuesto y se ha aprobado y se ha promulgado es que aquel objeto del ocultamiento
sobre el objeto del ocultamiento, el heredero que lo realizó, no tiene parte. ¿Qué quiere decir? Que si yo, porque quería mucho la copa, oculté la copa, la sanción es que cuando se parta, yo voy a tener mi porción sobre todo, menos sobre lo que oculte. Y si precisamente es lo que más quiero, no lo voy a ocultar para al menos tener una parte de lo que más quiero. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué ocurre? Esta norma está en el nuevo código, no está en el viejo. Si estamos tramitando una sucesión con el código viejo, ¿le aplicaremos esta norma? Y el acto jurídico se está realizando después. Y el artículo 7, que es el que habla de la vigencia temporal, para estos casos no tiene duda, porque ni siquiera es efectos de los actos anteriores, es acto posterior a la vigencia de la nueva ley. ¿Está claro? Y esta no es una norma de forma, es una norma de fondo. Entonces nosotros en sucesiones vamos a tener normas de fondo del viejo código para los muertos antes y algunas normas de fondo del nuevo código aunque hayan muerto antes. Y todas las de forma van a ser las nuevas para cualquiera de las tramitaciones. Hasta ahí más o menos estamos. Cuando hablamos de sucesión, todos más o menos tenemos una noción de a qué nos referimos. Pero muchas veces aquellas cosas que son las que creemos que concebimos con mayor facilidad son las que si tenemos que determinar nos cuesta más poder conceptualizarlas. Mire, lo primero que voy a afirmar es que el derecho sucesorio sigue siendo un instrumento de la familia. Derecho sucesorio, viejo y nuevo, es un instrumento de la familia. El derecho sucesorio está constituido básicamente por normas de orden público. No pueden los sujetos dejar de lado, por ejemplo, las porciones hereditarias forzosas. Ahora, todas las porciones hereditarias forzosas, ¿para quiénes están destinadas? Para miembros de la familia. No hay ninguna que esté destinada para alguien que no sea miembro de la familia. Es decir, el legislador sigue viendo al derecho sucesorio como un instrumento de la familia, como un instrumento integrador de la familia. Y acá también tenemos que analizar algo. El nuevo código ha reducido las porciones legítimas. Código civil, los descendientes tienen 4/5, los ascendientes 2/3 y el cónyuge 1/2. Aunque si hay descendientes, el cónyuge está excluido en los gananciales. ¿Se entiende? Toma su parte de gananciales, pero en los gananciales del muerto está excluido. El nuevo código reduce las porciones legítimas y, habiendo descendientes, la legítima de estos, en lugar de ser de 4/5, es de 2/3. Con lo cual, la porción disponible se incrementa de 1/5 a 1/3. ¿Está? La de los ascendientes, que era de 2/3, quedando una disponible de 1/3, se reduce a 1/2. Quedando en ese caso, entonces, una disponible de 1/2. Crece de 1/3 a 1/2. Y se mantiene en 1/2 la del cónyuge. Hasta ahí estamos. Desaparece la nuera viuda sin hijos. Desde mi punto de vista, no me gusta. ¿Por qué? Porque si el derecho sucesorio es funcional a la familia, en general, las nueras son personas queridas por los suegros, no es a la inversa, no es el caso de la nuera respecto de la suegra. Pero lo cierto es que no se ve por qué desaparece la nuera viuda, dejando que en ese caso los fondos vayan al erario público. Lo que yo había propuesto era exactamente la inversa, es decir, como ya no existen diferencias en los tratamientos jurídicos por sexo, era ya llamado también el yerno en las mismas condiciones. Pero la comisión del legislativo eliminó no solamente lo que habíamos puesto del yerno, sino también que la fulminó a la nuera.
Descendientes son hijos, nietos, bisnietos. De 4/5 a 2/3. Descendientes de 4/5 a 2/3 y ascendientes de 2/3 a 1/2. Y la del cónyuge se mantuvo igual. Desaparece la nuera viuda, que para algunos era heredero, ya le digo eso que decimos, para un autor una cosa, para otro autor otra cosa. Pero esas cosas tan notables que acá, en este territorio, acá cerquita teníamos la Cámara Comercial y la Cámara Civil. La Cámara Civil decía que la nuera viuda no era heredera, con lo cual no tenía llamamiento al todo. Y la Cámara Comercial, había un plenario vigente, hay un plenario vigente que dice la nuera viuda no es heredera, tiene su llamamiento limitado a esa cuota indicada por la ley. Entonces, si no tiene llamamiento al todo, no es heredera. Y la Cámara Comercial, que queda así en diagonal enfrente, a 20 y pico de metros, decía, no, sí, es heredera. Las dos cámaras tienen la misma competencia territorial. Las dos se dedican al derecho privado. Las dos están ahí en la esquina de la Valle y Libertad. Las dos tienen la misma jerarquía. ¿Sí o no? Pero esto de que nos guiamos en lugar de por la ley, por los autores, provoca esto. Entonces, el día que nos cae un cliente y nos dice, doctor, yo soy nuera viuda y mi suegro se murió antes del 1 de agosto. ¿Soy heredera o soy legataria ex lege? Y entonces les digo, mire, si no hay concurso, no. Pero por ahí hay concurso, sí. ¿Y qué tengo que hacer? Cruzar la calle. Esas son las cuestiones que más se reclaman en la Argentina. La falta, eso que la gente llama la falta de seguridad jurídica, es la falta de certeza de la consecuencia de nuestros actos. El derecho privado tiene una función. La primera función del derecho privado, la primera función del código, de este código, del anterior o del que quieran, ¿cuál es? No es la que dice uno de los autores de la comisión del Ejecutivo, que dice, es el código para solucionar los conflictos. ¿Cuántas relaciones jurídicas llegan a la judiciatura? ¿Cuántos actos han realizado cada uno de ustedes hoy, que no pasa por tribunales? Montones. Cada vez que compran algo en el kiosco tienen que ir a preguntarle al juez a qué tienen derecho. Cada vez que toman un colectivo, el juez es el último intérprete de la ley. ¿De dónde es el último intérprete de la ley? Muy pocas veces el juez tiene que interpretar una relación jurídica ocurrida en el ámbito de la sociedad donde se desempeña. El primer intérprete de la ley y el intérprete habitual de la ley, y el que siempre debe interpretar la ley, es el sujeto del derecho, es decir, cada uno de nosotros, o cada una de aquellas personas a las cuales tenemos que asesorar. ¿Sí o no? Y de eso raramente algunas veces llega. Entonces, la primera tarea de la ley es que sus normas nos provean de elementos de certeza, de manera tal que conociendo la consecuencia de nuestros actos, evitemos el conflicto. ¿Por qué? Porque la misma estructura legal hace que si yo peticiono por lo que no me corresponde, tengo una sanción, al menos las costas. La estructura jurídica está programada para provocar la armonía en la relación intersocial. Y en realidad, en general, el derecho sucesorio esto lo cumple bastante bien. Nosotros no tenemos en el derecho sucesorio esas normas abiertas ni esas aplicaciones interpretativas abiertas que hay en otras ramas del mismo derecho civil, en otras áreas del mismo derecho civil. Ustedes nunca habrán escuchado que un juez diga, bueno, si bien la legítima es de 4/5, como es un niño, por el interés superior del niño, voy a hacer que su legítima sea de 9/10.
¿Lo escucharon alguna vez? No. Ahora, en otros ámbitos del derecho civil, sí. Hay un apartamiento de la norma particular por aplicación de esas normas amplias. La interpretación de los testamentos. La interpretación de los testamentos se basa en la primer regla interpretativa, la letra. Lo que está dicho, es más, no se admiten ni siquiera la complementación por otros instrumentos. No se admite que la redacción esté hecha por un tercero. Es lo que está escrito. Y además lo que está escrito debe estar escrito bajo las formas que indica la norma del derecho positivo. ¿Sí o no? Entonces nadie se aparta de las porciones forzosas, nadie se aparta de la letra de los testamentos. Y eso da certeza. ¿Y saben por qué en esto se cuida tanto el derecho de hacer aplicación estricta y certera? Porque en el momento en que debe ser interpretado, ya sea por el juez o ya sea por los sujetos del derecho, el que emitió su voluntad ya no existe, ya no está. Si nosotros suscribimos un contrato y hay alguna duda de interpretación, el juez nos puede llamar, nos puede convocar, nos puede escuchar, nos puede interrogar, ya sea oralmente o por escrito, a través de las demandas, contestaciones, alegatos. Pero en el caso del testamento, el que lo escribió, el que lo firmó, está muerto. Nadie lo puede llamar para ver cuál era la auténtica voluntad al momento de ser emitida. Por eso es que son muy estrictas las normas en cuanto a la aplicación de los preceptos que contienen. Ya vamos a llegar. Espere, todavía no llegamos, por ahí este no se casó. Sigamos. El primer elemento entonces que nos queda en claro es que tenemos aplicación de las normas del derecho procesal posterior y algunas del derecho de fondo posterior. El segundo elemento que tenemos es que es de interpretación restrictiva. Acá es de aplicación una frase que reitera mucho la Corte en su actual composición, que dice que la ley no es un caucho tan flexible que permita modificar sus consecuencias por vía de interpretación. Es decir, la ley hay que aplicarla según lo que está concebida. Y si ustedes leen los dos primeros artículos del nuevo código, van a ver que nada cambia lo que decía el artículo 16 del viejo código. Es decir, la primera regla de interpretación es la gramatical, la letra. Solo si a través de la letra no se puede dar solución a una cuestión, porque ha habido algún acontecimiento social posterior que modifica la consecuencia, entonces ahí se recurre al espíritu. Si aún así tampoco se puede dar solución, queda habilitada subsidiariamente la tercera posibilidad, que es la aplicación de principios de analogía. Y al final aparecen los principios generales del derecho. Miren qué notable. ¿Cuántas sentencias habrán leído ustedes donde los jueces dicen, si bien el artículo tal dice tal cosa, por aplicación del principio de la buena fe, resuelvo tal otra? Como si el principio general fuese una norma superior, como si el principio general fuera un supraorden legislativo. Y no es así. Los principios generales del derecho tienen un enorme valor porque surgen de un estándar ético y moral de una sociedad. Eso es un principio general. El principio general es aquello que el conjunto de la población para el que rige considera como el estándar exigible. Hay un estándar de buena fe según la composición social, el país donde nos encontremos o la época en la historia, aunque sea en el mismo territorio, porque los principios éticos y morales se van modificando con el tiempo. No son los mismos los de hoy que los de unos años atrás, ni son los mismos los de este código nuevo que los del viejo. ¿Por qué? Porque si ustedes leen una norma contenida en la parte que el legislador se dedicó a los contratos, que es el artículo 1010,
van a ver que se empieza considerando la norma ética vieja. Es decir, no se puede pactar sobre herencia futura. Y esto hasta en los tangos está, ¿eh? Nadie se puede probar las pilchas del otro si todavía el otro no se murió. No está bien. ¿Sí o no? Sin embargo, el 1010 después dice, no obstante, cuando se trate de preservar una unidad, una empresa, van a poder pactar los futuros herederos. Y el pacto va a ser válido sobre una herencia futura. Y el pacto va a ser válido sea o no sea parte el causante y su cónyuge. Eso sí, no van a poder violar la legítima de otros llamados. Es decir, hay 3 hermanos y 2 de ellos se ponen de acuerdo y dicen, mira, cuando explote el viejo, vos te quedás con esto y yo me quedo con esto. ¿Por qué? Porque yo siempre lo ayudé en el taller, vos nunca hiciste nada ahí, pero yo te dejo que vos te quedes con la casa. ¿Y pero qué hacemos con María? ¿La avisamos? No, le dejamos a salvo su legítima. Mira, el taller vale tanto, la casa vale tanto, hay en la cuenta tanta plata. Eso es María, esto es tuyo, esto es mío. Artículo 1010. ¿Alguien lo tiene? ¿Le puedo dar el micrófono a alguien y lo puede leer en voz alta para los que no lo tienen? ¿Quién me hace el favor? 1010. 1010. Alguien con micrófono, por favor. Acá. Sí. Herencia futura. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. Los pactos relativos a una explotación productiva o las participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la preservación o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte del futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de tercero. Como les dije al comienzo, no tiene sentido a esta altura de la evolución jurídica que nosotros estemos planteando posturas de me gusta o no me gusta. Esto es ley, esto es lo que se va a aplicar. Lo que nosotros tenemos que hacer, creo yo, es tratar de buscar la mejor aplicación de las normas que van a regir. ¿Por qué menciono esta norma? Porque les decía recién, fíjense que la primera parte del artículo reconoce ese estándar de lo que se consideraba bueno, es decir, de no estar especulando con beneficiarse con la muerte de alguien. Pero la segunda parte crea un nuevo orden moral de la sociedad, donde lo que prevalece son otros valores distintos. La preservación de la unidad económica, de la unidad de gestión, de los puestos de trabajo. Es indiferente si me parece bien o mal. Es lo que es y es lo que está. Lo que no puedo dejar de hacer es advertir cuáles son las dificultades que yo veo en el uso de la norma. ¿Para qué? Precisamente para que ustedes produzcan, así como el abogado que le planteó a Adelma Cabrera algo, para que ustedes produzcan algo que vaya enriqueciendo el derecho. Es decir, se necesita que abramos la cabeza todos para hacer que este sea un derecho más útil, mejor, más práctico. Yo veo acá varias dificultades. Primero, creo que puede haber una motivación perfectamente razonable y justificable. Creo que acá se ha hecho prevalecer lo que se llama el dinamismo de la certeza del derecho. ¿A qué me refiero? Que lo que se ha tenido en cuenta es que se realicen negocios jurídicos. Es decir, hoy muchos bienes
no son objeto de negocios jurídicos, a veces porque como fueron objeto de donación no son admitidos como garantías, a veces porque nadie quiere arriesgarse a comprar un bien que tenga un título que pueda ser observable. Entonces se va evolucionando hacia el darle certeza a algunos actos jurídicos que antes eran un poco más incerteros. Ese dinamismo de los negocios jurídicos no está inventado por este nuevo código. Ya estaba reconocido en el viejo, es una evolución muy larga del derecho. Es eso, por ejemplo, de la teoría de la apariencia. El artículo 1051, el tercer adquirente a título oneroso y de buena fe del Código Viejo, o en materia sucesoria, el artículo 3430 del Código de Vélez, que decía que los actos de disposición de bienes inmuebles realizados por un poseedor que tiene a su favor declaratoria o aprobación de su testamento, hay buena fe del tercer adquirente y título oneroso, no le son oponibles a ese tercero por el verdadero heredero. ¿Qué hace ahí la ley? Dice, si bien alguien adquirió de quien no era el dueño, como era de buena fe, había título oneroso, y tomó los recaudos de ir a ver si había una declaratoria o una aprobación del testamento, lo protegemos. Entonces muchos creen que esta es la protección del tercero. No es la protección del tercero. La ley no está superponiendo los derechos del tercero sobre los derechos del dueño, que es el heredero. El dueño es el heredero y resulta que alguien que no era heredero le vendió al otro. ¿Se entiende? No es que la ley elige uno por otro. La ley, ante un derecho singular individual de una persona que es el heredero, prefiere el interés general de la comunidad en que la gente se arriesgue a los negocios jurídicos porque no siente temor a que se anulan los actos. Es el interés general frente al interés individual. En esa búsqueda del interés general, el legislador, no yo, otro, el que hizo contratos, puso esta norma. Es decir, vamos a permitir el pacto sobre herencia futura en estos casos. ¿Para qué? Para que haya más operaciones, más negocios, más movimiento. Para preservar las fuentes de trabajo y todo lo que dijimos. Ahora, el inconveniente que yo veo, y sobre el que tienen que trabajar, es, se junta un hermano con el otro hermano, ¿no es cierto? Y como decíamos recién, a lo mejor hay un tercero. Otro hermano al cual la ley dice que si se salvan las legítimas no hay problema. Es más, pueden no avisarle al causante, porque dice sea o no parte el causante y su cónyuge. Entonces se juntan dos hermanos y hacen lo que les dije. Pactaron sobre que a la muerte del dueño, uno se quedaba con la fábrica. Y esto parece útil. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese ya puede ir y buscarse un socio que haga inversiones, aumentar el capital, aumentar la producción. Puede comprometerse respecto de aquello sobre lo que ya ha pactado en su favor. ¿Sí o no? Es lo que dice el 10-10. Sí. Espere, vamos a ver, hasta que lleguemos a eso, esa es la más fácil de todo. No, tiene que quedar a salvo los derechos de terceros. Es que no puede saber en el momento que pacta que hay. Ese es el tercero de los inconvenientes o el segundo, pero no el primero que había elegido yo. ¿Qué era? El primero que es, pactaron y el causante, que no sabe que pactaron o que sí sabe, pero que un día se enoja y dice, ¿quiénes son estos para estarse repartiendo mis cosas? Entonces hace un testamento y hace partición por testamento. Entonces el día que se muere nosotros tenemos el testamento por un lado donde el causante dice la fábrica va en 3 partes iguales o la fábrica es para María. Y está el pacto que decía otra cosa. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas puede ser que cuando se entere María, María diga de ninguna manera, yo no quiero plata. Yo no quiero que me dejaron ahí a salvo la legítima, me dejaron dólares. No quiero dólares. Yo tengo un enorme afecto por la rastra de papá.
quiero el facón que usaba papá para comer asado. Y acuérdense que la partición es cualitativa y cuantitativa. Entonces ahí tenemos otro inconveniente. En definitiva, ¿qué tercero se va a arriesgar a negociar respecto de algo que ha sido motivo de una partición anticipada ante la alternativa de cualquiera de las dos cosas que le digo, o de que, por ejemplo, el causante done uno de esos bienes antes de morirse o lo venda? O que dejaron a salvo la legítima. ¿Cómo sabe usted cuál va a ser la legítima el día que yo me muera? Hoy me puede sacar las cuentas. Mañana perdí un juicio, perdí otro. No me quedó nada. ¿Mm? Sí. Lo que pasa es que la porción disponible no es de orden público. Es decir, lo que es de orden público son las porciones forzosas. Y la porción disponible puede aplicarse o no. Pero ya que estamos hablando de esto, hay un tema que desde mi punto de vista sí tiene ese valor al que me refiero, ético, moral, o para ser más claro, yo lo puse por una cuestión solidaria. Es decir, yo les dije cuáles son las legítimas. Se ampliaron las porciones disponibles. ¿Por qué hicimos esto? Porque era lo que reclamaban todos. No escuché a nadie que dijera que había que mantener las legítimas. Todo lo que yo escuchaba era, son las más altas del mundo. Y esto priva a la libertad del testador de poder disponer él en mayor medida. ¿Por qué no eliminamos las legítimas? Porque esta era otra postura. Atilio Alterini hace años presentó un proyecto en el Senado y yo tuve que ir a informar. Y fui a informar en contra del proyecto de Atilio Alterini, a pesar de que yo en esa época era director del posgrado y él era decano. Él sugería eliminar las legítimas. La eliminación de las legítimas ya desde hace años fue sostenida por muchos. El único doble codificador que hay es Andrés Bello, que hizo el Código Civil de su país y el de Chile, y él decía que las legítimas no tenían sentido, que esa presunción de afecto que hace la ley, de que se siente más afecto, más porción, un poco menos, que nadie sabe mejor sus afectos que el propio causante, que entonces había que dejar que el causante fuese el que dijese qué se va a llevar cada uno y eliminar las legítimas. Sin embargo, cuando Bello hizo los dos códigos, puso legítima. ¿Por qué? Explicó, bueno, llegado el momento, yo consideré que lo que había que proteger era la unión familiar, porque esa es la finalidad de la sucesión. Y si el que dispone es el causante, los herederos se enojan con el causante. Si el que dispone es la ley, los herederos no se están enojando con ningún sujeto de la familia. Y yo a esa postura de Bello le agrego otra cosa. En realidad, no sería bueno que se enojen con el causante, sería mejor que se enojen con la ley. Pero tampoco lo que más me preocupa es el causante, porque el causante está muerto. El causante ya no está. Nadie va a poder ir a discutir con el causante. Nadie se va a poder pelear, ni lo va a echar de la casa, ni le va a quitar el saludo. Pero aquel al cual le quitaron algo para dárselo a otro, que es un par, es decir, aquel hermano que le quitan para darle a otro hermano, se le crea un rencor contra aquel que recibe más. Y los dos están vivos. Ese para mí es el mayor problema. Y por eso es que yo consideré, igual que Bello, mantengamos las legítimas, demos un poco más de flexibilidad testamentaria ampliando las porciones disponibles. Pero se me habían ocurrido dos cosas que me parecía que eran buenas para situaciones sociales, jurídicas, habituales en la Argentina y en los países de la región. Todos sabemos que muchas personas sacrifican su capacidad productiva para atender a algún pariente enfermo o para atender a los padres cuando están viejos. Y antes era hasta un poco más común que ahora. Había mujeres incluso que se quedaban en su casa
cuidando al padre o a la madre y a lo mejor no terminaban una formación profesional o no trabajaban o ni tenían novio para cuidar al causante. Y cuando se morían, estaban en la misma situación que el otro, que había salido a formarse, a ganar plata y a tener novia. No había una recompensa, no había nada que provocara una tendencia al comportamiento solidario. ¿Se entiende? Eso no era atendido, no es atendido por el derecho. Y tampoco es atendido por el derecho sucesorio la situación de los discapacitados. Es decir, los discapacitados son personas que de manera que ya llegan con una dificultad de desempeño o que adquieren una dificultad de desempeño. Entonces, me pareció apropiado provocar una equivalencia de posibilidades, creando una mejora, pero una mejora solidaria, una mejora estricta en favor del discapacitado. Entonces yo había propuesto dos normas. Una que decía que el causante podía disponer de 1/3 de las legítimas en favor del discapacitado y entregarle ese tercio como mejora al discapacitado junto con la porción disponible para equiparar sus posibilidades de vida con el que no es discapacitado. Y la otra norma era que el causante podía disponer lo mismo en favor de aquella persona, de aquel heredero que hubiera sacrificado sus capacidades productivas por atender al causante desvalido. ¿Se entiende? La primera de las normas fue aprobada, la segunda no. Es decir, en el nuevo código, el causante por testamento, por donación o a través de un fideicomiso puede mejorar a los discapacitados dándoles 1/3 de la legítima más la porción disponible. ¿Se entiende? No. Tiene lo que tiene, pero además, si son todos descendientes, tienen 2/3. Pueden ser 7 hermanos, 10 hermanos, 2 hermanos. Pero de esos 2/3 de legítima, se toma 1/3 para él, más su parte, y además la porción disponible. Después, léalo y va a ver. Le escucho, dígame. No, pero ya así como diciendo, qué mala idea, doctor. Las cuentas, en cada caso hay que sacarlas porque depende. Cuando son muchos hermanos, las diferencias son grandes, son muy grandes. Cuando son menos hermanos, las diferencias son menores. Igual las diferencias son grandes, pero siempre atendiendo a una cuestión que es esa, es decir, la solidaridad familiar con las personas que han tenido un infortunio que las privan de los desempeños en condiciones equivalentes a los demás. A ver, estoy tratando de refrescar porque a ver, todos sabemos, como decíamos hoy, qué es la sucesión. La sucesión es el mantenimiento de una relación jurídica con sustitución del sujeto. Lo único que cambia cuando hay sucesión es el sujeto, no cambia la relación. En aquellas cosas que son transmisibles, en las que no son transmisibles, no hay transmisión, no hay sucesión. ¿De acuerdo? Pero acá hay algo que es muy importante para los abogados y que no lo ejercemos, ni con el código viejo ni con el código nuevo. Hace poco yo daba una charla acá y hablaba de este mismo tema y ponía como ejemplo, yo ahora estoy acá y dentro de un rato hay una asamblea de accionistas en la cual voy a participar, yo soy accionista, ya hice el depósito de acciones. Salgo de acá, me voy corriendo a esa asamblea. A lo mejor se van a resolver cuestiones que son trascendentes para la sociedad. Puede ser una emisión accionaria, puede ser una capitalización, la venta de una planta fabril, algo. Y es más, a lo mejor yo hasta tengo una capacidad decisiva en la representación de mis acciones. O no, pero hay otros socios con los cuales en conjunto decidimos. Pero me muero, ahora, acá, porque
fue tal el disgusto cuando estoy yo allí que caigo muerto. Bueno, entonces, yo tengo 4 hijos, mujer y qué sé yo, y le avisan que estoy muerto. Y entonces mi mujer dice, sí, no, pero ¿y la asamblea? Entonces se entera que yo estaba acá y dice, ¿qué mejor lugar que este para ir a asesorarme? Miren, ¿cuántos hay? 300 abogados. Voy a estar mejor asesorado que si voy a donde hay uno. Entonces viene acá. Dice, tenemos una asamblea dentro de un rato, pero usted se irá al velorio. No, ¿qué velorio? La asamblea. ¿Puede ir? ¿Eh? ¿Cómo lo acredita? ¿Eh? Vamos por partes, porque ya le digo, lo que tiene de ventaja mi mujer en esta situación, o mis hijos, es que tenemos el apoyo de... Por ahora tengo 3 opiniones distintas. Entonces, por una sale corriendo, otra dice, no, quédate acá, la otra andate mejor al velorio, quédate peor. ¿Cuánto está dispuesto a pagar en la cuarta? Claro. ¿Puede o no puede? ¿Eh? Exactamente. La resolución de la inspección no hace otra cosa que decir lo que dice el código. El artículo 3410 dice, ascendientes, descendientes y cónyuges tienen la posesión de pleno derecho desde el instante mismo de la muerte de cabeza, aunque ignoraran la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Tienen la posesión no es porque sean dueños, porque hay otros que también son dueños, por ejemplo los colaterales o los testamentarios, pero no están en el 3410 y tampoco están, no sé los nuevos números de artículos, pero debe ser, no me acuerdo, 2248 o algo así, que dice exactamente lo mismo. Lo único que agrega abajo que para disposición de bienes registrables deben actuar por unanimidad. Eso es una modificación grande. Pero con el viejo código, para los actos de disposición o de administración o lo que fuera, uno solo de los herederos, por aplicación del 3416, ejerce de una manera absolutamente indivisible todos los derechos del causante. Por supuesto que, como bien me dicen por acá, no lo van a dejar entrar. Sí, no lo van a dejar entrar. Y como bien decía el doctor, ¿cómo acredita? Está bien, no tiene ningún instrumento ahí para acreditar. Nada, no tiene nada. Salvo que va, se para y dice, mi marido se murió y yo soy su cónyuge. O mi padre se murió, o mi ascendiente se murió y yo soy su descendiente. Y con eso le dirán no entre, ¿no es cierto? De la misma manera... ¿Nos conviene o no nos conviene que entre? ¿Eh? ¿Nos conviene o no nos conviene que entre? No, déjela entrar que es mi mujer. Déjela entrar que es mi mujer, pobre. Está. Lo cierto es que no la dejarán entrar. ¿Sabe a cuántos titulares de acciones que son de él no los dejan entrar? Montones. ¿Y qué hacen cuando no los dejan entrar? ¿Qué le dirían a ustedes? ¿Qué me dirían a mí si yo les digo, mire, no me van a dejar entrar a la asamblea? Dirían, bueno, mire, busque la manera de acreditar que usted concurrió, que había depositado las acciones y que no pudo entrar. Hará un acta por escribano, hará firmar 2 testigos y pone usted en condiciones de impugnar esa asamblea. Ahora, lo mismo podría ser si en lugar de ir a una asamblea, le aclaro porque esto que estoy diciendo, que está en el 3410, como dice el doctor, y en la resolución de la inspección, está también en el nuevo código. Lo mismo pasa si en lugar de eso yo voy al banco a cobrar un plazo fijo. Yo estoy muerto,
y mañana vencí el plazo fijo, y va cualquiera de ellos y acredita la muerte y acredita el título y lo pide. Lo más probable es que en el banco le digan no. Ahora, también me ha pasado a mí de ir al banco y decir, vengo a buscar esto, me dice, no, doctor, ahora no, venga más tarde que no tenemos. ¿Sí o no? Sí. Sí, y el banco incumplió un deber, incumplió una obligación. ¿Lo pongo en mora o no lo pongo en mora? Es decir, si yo fuese a buscar algo que tiene alguien que es mío y me lo debe entregar, y no me lo entrega, dejo constancia para que surtan los efectos del incumplimiento. Cuando una persona se muere, los que tienen la posesión de pleno derecho, todos los ascendientes, todos los descendientes y el cónyuge, pisan el lugar del muerto, se paran en el lugar del muerto. No le gusta la expresión a la doctora que se paran en el lugar del muerto, pero se paran, el muerto soy yo, acuérdense. Se paran en el lugar del muerto y ejercen todo lo que podía hacer el muerto que sea transmisible. El novenario de llanto y luto que me mencionaban por acá es a los efectos de requerirle, no de obstaculizarle. Nada se le puede exigir. Y respecto de esto hay algo interesante también. Con la vieja redacción se planteaba lo siguiente: si yo intimaba a la viuda al octavo día, al tercer día, al segundo o al primero, a que dijese si aceptaba o no la herencia y confeccionase inventario, pero le mandaba una carta documento o una intimación judicial antes de los 9 días. ¿Cuál era la consecuencia? Que no comenzaba el plazo hasta después de los 9 días. A mí me parecía mal. Me parecía muy mal. ¿Por qué me parecía mal? Porque me parece que en esos 9 días no había que molestarla. No es que en esos 9 días yo le mando algo para que a las 0 horas del día siguiente le esté corriendo el plazo. Porque en esas circunstancias, igual que el estado puerperal, es decir, no se está con la lucidez suficiente como para decidir. Esa es la protección de la ley. Entonces, lo que se ha dispuesto es que no es válida la intimación cursada en ese plazo. No que temporariamente el plazo comienza después. Para que sea válida, tiene que haberse producido con posterioridad. Es decir, no es otra cosa que aplicación de principios de solidaridad. No es otra cosa que ponerse en el lugar del otro. Y buscar eso que, como les decía recién, yo no conozco o creo que el estándar de la sociedad argentina considera que el ser solidario es bueno. Entonces la solidaridad, y fíjense que es notable, ¿no? Porque ustedes leen, yo he hablado de los autores, la ley, lean todos los autores argentinos y busquen principios generales del derecho. Van a encontrar, como decíamos hoy, la buena fe, los propios actos, la equidad, el no abuso del derecho. Y la solidaridad no está. Nadie la menciona. Sin embargo, hay normas particulares de solidaridad. No en el nuevo código solamente, en el viejo y en otras normas que no eran del Código Civil. En alguna oportunidad yo mencionaba, por ejemplo, el capitán de un buque está obligado a asistir al buque que naufraga, y si no lo hace tiene una sanción penal. El no abandono de persona. Por supuesto, la asistencia familiar es el caso típico de solidaridad. El trabajador que ante la situación deficitaria de la empresa tiene una indemnización inferior, se hace cargo de parte del quebranto de la empresa. Son todas normas que imponen el comportamiento solidario, pero son normas particulares, no son norma general, como es la buena fe, la equidad, etcétera, etcétera. Y es raro
porque es un principio general de la sociedad, pero no es un principio general del derecho. No hay una norma general de solidaridad. No, porque el principio de buena fe lo que requiere es que yo respete la creencia que mi conducta provocó en el otro, pero no que yo me ponga en el lugar del otro. Y la solidaridad es colocarse en la necesidad del otro. Muchas veces, y el caso más claro de solidaridad es el de la mujer en estado de gravidez, cuando tiene que optar entre su seguridad de salud y la del hijo que está concibiendo, que está gestando. Es el caso más claro, donde no es que se le da al otro. Hay un filósofo alemán que dice, no, el acto solidario es aquel en el cual yo al otro le doy tanto valor como a mí mismo. Hay casos de solidaridad donde al otro se le da más valor que a uno mismo. Y el caso típico es el de la mujer, que decide, por la seguridad de la salud de su hijo, aún a riesgo de la vida propia. Hay muchas. ¿Qué hora es? Porque veo que es... Y media. Cuando tengan ganas de ir a ver el partido, avísenme, porque cuando van quedando muchos asientos vacíos yo me deprimo. Traten de ser solidarios. Bueno, esto que les estoy diciendo es una aplicación del principio de solidaridad. Había en el Código Viejo algo que se prestaba a confusiones, que era el legatario de cuota. Entonces se decía, bueno, el legatario de cuota, ¿es heredero o no es heredero? ¿Es esto? Son todas discusiones de palabra. En definitiva, podíamos decir que su naturaleza jurídica era una o era otra, la consecuencia era la misma. Ahora se cambió el legatario de cuota por el heredero de cuota. Hay una diferencia. Ustedes saben que si yo hiciese una estadística y voy a la Facultad de Derecho y preguntara, a ver, ¿qué hay que tener para ser heredero? ¿Cuál sería la respuesta más frecuente? La respuesta más frecuente es derecho de acrecer. El heredero tiene derecho a acrecer, el legatario no. Más o menos. Puede ser que alguno me diga otra cosa, pero lo que más escucho es eso. ¿Alguien tiene el Código Viejo o no? No. Bueno, pero se los digo más o menos, y el nuevo Código repite lo mismo. El artículo 3810 del Código Viejo dice que el derecho a acrecer solo se da en las sucesiones testamentarias. Solo en las sucesiones testamentarias. Y los artículos siguientes, 3811, 12, 13, hacen una serie de relaciones jurídicas de las que resulta que solo hay derecho de acrecer cuando dos o más personas son llamadas a la misma cosa sin determinación de partes. Y una de ellas no quiere o no puede aceptar. La otra u otras acrecen sobre la parte del que no quiso o no pudo aceptar. Ejemplo, yo le lego a Juan y a Pedro el terreno de la calle Lavalle 1220. Juan premuere al testador, es decir, no puede aceptar. Pedro acrece por la parte de Juan, porque no había determinación de partes. Puede ocurrir que el legado yo lo hubiera hecho diciendo, le lego la mitad a Juan y la mitad a Pedro. En ese caso no acrece, porque hay determinación de partes. En el nuevo código sigue ocurriendo lo mismo. No hay derecho a acrecer del heredero universal. Hay derecho a acrecer de los legatarios individuales y del heredero de cuota que acrece dentro de la cuota. Por ejemplo, yo le dejo un tercio de mi sucesión a Juan y Pedro. Si uno de los dos no quiere o no puede, el otro toma todo el tercio. ¿Está claro? Por supuesto que si yo dije, le dejo un sexto a cada uno,
no acrecen. ¿Estamos? Lo que tiene el heredero universal no es derecho a acrecer, lo que tiene es llamamiento al todo, y es distinto. Está llamado al todo, tiene un llamamiento eventual al todo. Va a depender de que no haya declaraciones de, en el nuevo código, indignidad, porque desapareció la desheredación. Hay más causales de indignidad, pero ya el causante no va a poder desheredar. No sé por qué, pero así se decidió. Es decir, todo eso que se trabajaba, los abogados diciendo, no, tendría que haber más causales de desheredación cuando las ofensas son por esto, esto y esto, decidieron sacar. Tengo entendido que fue una propuesta del doctor Augusto Belucio que le hizo a la Comisión del Ejecutivo. Pero tengo entendido, no tengo certeza. Lo cierto es que el heredero universal tiene llamamiento al todo. Por eso es que ejerce por el todo de la herencia hasta la partición. ¿Se entiende? ¿Cómo? Ah, perdón, creí que me preguntaban. A ver, ¿qué otras cosas? Porque hay una realidad. El derecho sucesorio es el derecho más inalterado, no solamente en el nuevo código respecto del anterior, es el derecho más inalterado de todo el derecho. El derecho sucesorio, si ustedes lo analizan, sigue siendo el mismo derecho en esencia. Hay modificaciones. Hoy los herederos extramatrimoniales tienen una cuota igual que los matrimoniales. Eso cambió. Los extramatrimoniales tienen posesión de pleno derecho, que antes no la tenían. Desaparece la nuera viuda. Sigue existiendo el derecho real de habitación, aunque no sea la única vivienda habitable, si tal vez esa era la pregunta. Es decir, ¿por qué? Ustedes o algunos sabrán, o al menos yo lo he percibido así, las personas grandes en general no quieren trasladarse del lugar de su habitación. Es decir, una persona grande no quiere ni siquiera ir mucho de visita a otra casa, quiere estar, así como pasa con los animales cuando están heridos o enfermos que se encierran en su cueva o en su cucha. Las personas grandes están en una situación precaria de subsistencia, entonces se autoprotegen en aquellos lugares donde ya tienen firme el piso, los lugares, los muebles, las luces, los brillos. Sacarlos de ahí les provoca una desorientación mayor. Entonces, aquella persona que ha sufrido la pérdida de su compañero de vida o compañera de vida, por más que haya otra vivienda habitable, se decidió que había que protegerle esa. Respecto de esto, también es interesante decir que se puede pedir una atribución preferencial de ciertos bienes. Es decir, aquella persona que ha colaborado o ha participado en la explotación de un bien puede pedir que en la partición preferentemente ese bien se le adjudique. ¿Por qué? Porque había cuestiones que eran casi irrazonables y que podían ocurrir. Vamos a plantear siempre por el método del absurdo o del ridículo, que es donde se ve más claro. Supongamos que tenemos un abogado casado con una señora que pone una fábrica de cerámicas. Y el abogado trabaja y paga el colegio de los chicos, paga los gastos, la comida, esto, aquello, y la señora con la fábrica de cerámicas produce y crece su fábrica. Y un día se muere el señor. De lo ganado por el señor, todo se consumió. Lo que queda es lo que hizo la señora. Y ahora hay varias alternativas. Que la señora tenga 1, 2, 3, 4, 5 hijos con el señor, o ninguno. O que la señora no tenga ningún hijo con el señor, sino que el señor haya tenido algún hijo con otra persona. Tal vez motivo de una infidelidad o de una relación anterior. O que haya ese hijo o esos hijos más los del matrimonio. Pero ¿cuál va a ser la masa partible? ¿Qué es lo que hay para repartir entre los hijos de ese señor que van a la sucesión? La mujer no participa en los gananciales. Acuérdense que los descendientes se excluyen. Es decir, la mujer
puede tomar la mitad, que es de ella, por disolución de la sociedad, pero no puede tomar de la mitad del cónyuge porque los descendientes la excluyen. Entonces esa fábrica que era hecha por ella, dirigida por ella, ya no lo es. Ahora tiene 5, 7, 14 socios. ¿Sí o no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si existía esa fábrica y la vivienda? Al tener el derecho real de habitación, el partidor va a preferir adjudicarle aquel bien sobre el que tiene el derecho real de habitación, porque si no, para los otros herederos se le está adjudicando algo de lo cual no tienen ni el uso ni el usufructo. Entonces de la fábrica no le va a tocar nada o le va a tocar poco, que era su medio de subsistencia. En definitiva, esto de las atribuciones preferenciales en algo ayuda a que las personas que han formado o colaborado en su formación o explotación a una unidad productiva, la requieran como preferente en su lote. ¿Se entiende? Voy a hacer alguna referencia a algo que enoja mucho a los abogados y que no puso tan contentos a los escribanos como pensaron los autores del proyecto. Ustedes saben, hay dos acciones muy conocidas. Una es la acción de colación y otra es la acción de reducción. Los escribanos sostienen, con base en un plenario del año 1912, que la donación a herederos legitimarios no es objeto de la acción de reducción, que la acción que tienen los legitimarios es la acción de colación. En realidad son dos acciones distintas, colación y reducción, que persiguen dos finalidades u objetos distintos. La colación persigue la igualdad entre los herederos, no persigue la cosa. La colación lo que produce es que a aquella persona que se le dio algo a título gratuito, se le adjudique en su cuota. ¿Está? De manera tal de recibir lo mismo que los otros, salvo que se haya dispensado de colacionar hasta la porción disponible y que se haya dispensado por testamento. La reducción es otra cosa. La reducción es una acción que persigue a la cosa que fue motivo de la donación. Persigue la cosa, y aunque la cosa haya pasado a un tercero, la acción persigue a la cosa. Entonces, los escribanos dicen, bueno, hay muchas escrituras que no se pueden hacer porque al haber sido objeto de donación, por más que ha pasado a un tercero, nadie las adquiere. ¿Por qué? Porque los legitimarios tienen esa acción que persigue a la cosa. Entonces dicen, en base a aquel plenario del año 1912, la colación está para los legitimarios y la reducción es para donación a terceros. ¿Hasta ahí estamos? No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque a veces el heredero puede ejercer la colación y no alcanzar. Es decir, yo ejerzo la colación y resulta que lo que se le había donado al otro era tan valioso que ese importe supera su cuota. ¿Se entiende? Supongamos que el causante tenía 2 hijos y a uno de los hijos le donó una casa que vale $1.000.000 y al otro, al momento de la muerte, quedó 10 pesos. Pide la colación, está bien, al otro le adjudican los $10 millones, pero él sigue recibiendo 10 pesos. ¿Se entiende? Entonces, acciona por reducción hasta que se le complemente su legítima. Y puede accionar aunque la cosa le haya sido traspasada a un tercero. Es decir, el heredero legitimario tiene la colación y la reducción.
Con una persigue la igualdad y con otra protege la legítima. ¿Está claro? Lo que ha hecho la Comisión del Ejecutivo es lo siguiente. Ha dicho que, transcurridos 10 años de entrega de la posesión de la cosa donada, prescribe la acción. De entrega de la posesión de la cosa donada. Yo le dono a un hijo mío una casa y le entrego la posesión. No desde el día de la escritura, desde el día de la entrega de la posesión, 10 años. ¿Qué quiere decir? Que si yo vivo 10 años y un rato, la acción prescribió y los herederos nunca la tuvieron. La prescripción es el envejecimiento de la acción. Lo que no nació, no envejece. Seguramente a alguno de ustedes se le ocurrirá en algún momento algún planteo de inconstitucionalidad. De la misma manera que aparecerán otros planteos de inconstitucionalidad, por ejemplo, respecto a que si el causante ha preterido, es decir, ha omitido a un heredero, el causante tiene herederos forzosos y hace un testamento y a uno de ellos no lo menciona, el otro acciona por la petición, la preterición hereditaria. Y dice el nuevo código, y queda como heredero de cuota. Si queda como heredero de cuota, no tiene llamamiento al todo, tiene solo derecho a la cuota. Es decir que el causante puede, sin causa alguna, modificar las consecuencias del llamamiento legal. Y esto no parece ser acorde con los principios de igualdad garantizados por la Constitución. Como ya ha habido alguna fuga, lo que les sugiero es si me quieren hacer alguna pregunta y si no, seguimos en otra oportunidad. Todos los cambios que creo que son trascendentes yo se los he mencionado, pero no tengo ningún problema en hablar de lo que quieran. No, números de artículos no sé ni de la Constitución. Nunca en la vida pregunto número de artículos. Doctor, ¿podría...? Dígame. Doc, ¿podemos repetir la pregunta porque esto sí, está grabado? Sí. ¿Quiere que le paso así se escucha la grabación? ¿Alguien le podrá alcanzar al doctor? Sí, sobre la segunda parte del artículo 1010. Sí. Sí, exactamente. Claro, es lo que yo le decía. Yo le había puesto un ejemplo que decía, Juan y Pedro se ponen de acuerdo, este se queda con la fábrica, este con la casa y le dejaron a María los dólares. Cuando se muere, María dice, si bien está cubierta mi legítima, la partición es cuantitativa y cualitativa, no quiero dólares. Quiero parte de la fábrica o parte de la casa. Me da lugar esto para hacer alguna advertencia más. Cuando se muere una persona, se produce lo que se denomina el estado de indivisión. La indivisión solo cesa con la partición. La declaratoria no pone fin al estado de indivisión, ni produce el cese de la atracción de causas de la sucesión. ¿Se entiende? Fíjense que los registros, muchas veces cuando se inscriben declaratorias, piden que se asignen las porciones. No hay porciones en la declaratoria sobre cada bien. No hay porciones. En el estado de indivisión no es que uno tiene un cuarto de cada uno de los bienes. Tiene un cuarto de la universalidad. Y esa universalidad, además, no son solo bienes. Son bienes, son deberes, son acciones. Otra cosa que también es interesante, y así en términos generales,
es que, y lo hemos puesto expresamente, porque hemos visto algunas escrituras que habla de cesión de derechos hereditarios sobre un bien particular no partido. Si ese bien no le es adjudicado al que se dio, el cesionario no tiene ningún derecho sobre él, ¿está claro? Tendrá una acción contra el cedente, de reembolso, de reparación, pero no otra cosa. Claramente lo ponemos acá para que no se den esas cosas. Otra cuestión que creo que es interesante es que se ha regulado, en el Código Viejo Vélez había dicho que iba a regular la cesión de derechos hereditarios cuando tocara las sucesiones y no lo había regulado. Acá se ha regulado la cesión de derechos hereditarios. No se ha producido el llamamiento a lo que se llama, antes hablábamos de concubinos, ahora se habla de uniones convivenciales. No hay llamamiento sucesorio, lo cual llama la atención. Todos los proyectos que había de concubinato preveían llamamiento sucesorio y esto no responde mucho. Sí. ¿De los ascendientes o descendientes con discapacidad? No, no la corrijo, es solo para... Siempre es por disposición del causante, que puede ser expresada en testamento a través de un fideicomiso o de cualquier otra forma, pero expresada por el causante. A ver, ¿alguna otra cuestión? Sí. Desaparece el testamento en sobre cerrado, aunque desaparece como testamento ordinario, porque si ustedes se fijan en las normas de derecho internacional, van a ver que hay testamento en sobre cerrado consular, es decir, se le puede entregar el testamento en sobre cerrado al cónsul. Déjeme un minuto que le contesto al doctor. Sí. Que no hay llamamiento hereditario al conviviente. La única ventaja que tiene un conviviente en una sucesión es en el caso de la persona que muere dentro de los 30 días de celebrado un matrimonio y que muere a causa de una enfermedad preexistente dice la ley mal, dice, de resultado fatal, presumible. Fatal es algo que va a ocurrir inexorablemente, es de resultado mortal. Puede ser fatal, que fatalmente me voy a resfriar, pero el resultado mortal. Dice, salvo que haya sido precedida de una unión convivencial. Acá tenemos graves problemas con la unión convivencial. ¿Por qué? Porque si bien no es una cuestión de familia, la unión convivencial requiere de 2 años de permanencia en la relación. Pero también la unión convivencial se disuelve por la nueva unión convivencial. Si yo he convivido con esta mujer 3 años y ahora empiezo a convivir con otra, ¿ya se disolvió la primera? No, porque la segunda no es unión convivencial hasta que no pasen 2 años. ¿Cómo? A ver, venga. Pero doctor, ¿no caeríamos en el absurdo ahí, en ese caso? Sí. Sí, es lo que estoy diciendo, que es absurdo. A ver, les vuelvo a repetir, la unión convivencial se disuelve por la nueva unión convivencial. Lo dice el Código cuando regula la unión convivencial. La pregunta que yo les hago, la primera unión convivencial, ¿cuándo se disuelve? ¿A los 2 años de la segunda unión convivencial? Es que no hay segunda unión convivencial hasta que no pasen 2 años. Hay vocación de... ¿Vocación de qué? De que sea una unión. No, es un requisito constitutivo de la ley. No hay unión convivencial. Requisito de la unión convivencial es la permanencia. Pero no solo en este código. En todos los proyectos de concubinato había un requisito de permanencia temporaria. Es un requisito de permanencia temporaria. Es decir, no hay acto constitutivo. Se constituye por la permanencia de la relación.
Es así, es constitutivo, pero además eso no lo discute nadie, no lo discute ni los de una postura ni otra. Tendremos que discutir cómo termina. La ley dice, se disuelve por la nueva, se disuelve porque uno de los dos registra o le notifica al otro. Exactamente. Pero la primera, ¿por qué dejó de existir? No, es que la nueva no es unión convivencial. No, eso sí, porque la notificación hace cesar la primera. Si mandó la carta de documento, sí, pero si no la mandó, es decir, usted ahí introduce un elemento nuevo. Por supuesto, mire, A ver, si yo tengo un silencio. plato y a ese plato le agrego otro ingrediente, es otro plato. Es decir, en el caso que usted dice, lo que provoca la disolución es la notificación, pero no la nueva convivencia. Y al solo efecto probatorio, dice la ley. A ver, yo les voy a decir algo. Yo no estoy inventando nada. Una vez estábamos acá, en este lugar, y estaba un profesor italiano famoso que se llama Guido Alpa, y estaba yo, y el moderador era el que en ese momento era el presidente de la Cámara Comercial. Y cuando terminamos de hablar, dice, yo con todo el respeto y bla, 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 que el doctor Córdoba, pero yo voy a disentir con él porque a veces los jueces tenemos que bucear para encontrar algo que nos permita ser justos y esto y aquello. Y me acuerdo que cuando me da el micrófono le digo, doctor fulano, usted lo que tiene que hacer es discutir con la Constitución. Lo que yo dije lo dice la Constitución. Y la Constitución es obligatoria para todos. Y todas las normas inferiores se tienen que ajustar a la Constitución. Por eso es hasta ridículo cuando el nuevo código dice que este código debe ser interpretado en base a la Constitución. ¿Qué? ¿El viejo no? Sí, ahora se les transmito. Vi una sentencia en un lugar en internet que establecía, dice, conforme el nuevo Código Civil y Comercial, un caso donde el causante, que había fallecido, tenía el domicilio en el exterior, pero sus bienes estaban en el país, se aceptó la competencia nacional. No, el tema es así, y esa es una confusión que viene del nuevo código, del viejo código y del intermedio. Los artículos 10 y 11 del Código Civil de Vélez tienen una norma que existen en todas las organizaciones jurídicas del mundo, por una cuestión de soberanía, que los bienes raíces, los bienes inmuebles, su transferencia, se rige por la ley del lugar de ubicación. Y el artículo 11 dice lo mismo respecto a los bienes registrables. Es una norma vieja, pero por aplicación analógica, incluso hasta los derechos bancarios, los títulos, valores, se rigen por el lugar de su registración. Pero esto no quiere decir que el juez sea otro. Una cosa es la ley aplicable y otra cosa es la jurisdicción. La jurisdicción le corresponde al juez del último domicilio del causante, que en el caso de haber un bien ubicado en un lugar donde rige una ley distinta, respecto de ese bien aplica la ley distinta. Pero la aplica el juez del lugar que corresponde. No es así cuando una sucesión se produce entre los países que firmaron los tratados de Montevideo. Porque los tratados de Montevideo se olvidaron del Código Civil y aplicaron el otro sistema, que es el de la pluralidad normativa. Cada bien se rige por el lugar de su ubicación. Pero respecto de esto otro, se aplican tan mal las normas que, mire, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la Corte, la Suprema Corte de la provincia, desde hace años, permite que por aplicación del artículo 1 del Código Procesal de provincia, se puede abrir una sucesión en un departamento judicial distinto al que fue el último domicilio del causante dentro de la misma provincia. Como si una ustedes prórroga. leen el artículo 1, van a ver que no tiene nada que ver con la realidad. El artículo 1 permite la prórroga
en aquellos casos que todos están de acuerdo y donde se trata tan solo de cuestiones patrimoniales. Y la sucesión no tiene solo cuestiones patrimoniales, porque de hecho también se da otra aberración, que muchas veces se presenta alguien ante un juzgado a pedir abrir un proceso sucesorio y le dice previamente denuncie los bienes. Primero, tal vez estoy abriendo el proceso precisamente para ver si hay bienes. Segundo, que a lo mejor no me interesan los bienes. Tan solo yo quiero que se me declare heredero para seguir una acción contra el honor en sede penal, que las pueden continuar los herederos y no tienen contenido patrimonial. Entonces, cuando los jueces nos imponen deberes que no resultan de la ley, están yendo contra la Constitución. Nadie puede pedirme lo que la ley no me obliga. Por eso hay que recurrir, y por eso con el 3410 que mencionaba el doctor, hay que ir y accionar. Y si los jueces dicen, no, qué posesión, espera la declaratoria, hay que recurrir. Y van a ver cómo la Cámara da vuelta. Pero para eso estamos, para abogar. Sí, pero con esto para que escuche vos. En las uniones convivenciales, si por ejemplo al 30 de julio ya tienen 3 años, 4 años, el 1 de agosto, ¿siguen teniendo los 4 años o empiezan de cero? Depende, si es para festejar. Si es para la fiesta, sí. Si no, no. A ver, vamos a hablar un poquitito del artículo 7, que es un artículo tan difícil, que por ejemplo usted recién hacía mención. Ha habido un tribunal del interior que ya dictó un plenario diciendo cómo va a aplicar el código y no tiene causa para dictar el plenario. Entonces, el plenario se dicta en una causa respecto a una cuestión que ha provocado doctrinas contradictorias al resolver causa similar. Entonces salió a contestarle a Ida, transcribiendo en un artículo unos párrafos de un librito que había escrito un tiempo antes, que es sobre la vigencia antemporal del derecho. O sea. Y después a Ida le contesta a Julio Rivera diciéndole que respecto a esto sí o no, pero es la mujer de Rivera, son bienes gananciales, son ideas gananciales. Juan Carlos Mesa. El hermano de Gerardo Mesa. El que dice usted es López Mesa. Sí. Bueno, lo cierto es que cada uno ha salido a decir esto. El artículo 7 es el artículo 3 del Código Viejo. Lo único que agrega algo que si no lo hubiese agregado sería exactamente lo mismo. Porque dice, salvo cuando se trate de normas de orden público de consumo. ¿Qué norma de consumo no es de orden público? Todas son. Así que si eso lo tacha es lo mismo. Es el artículo 3. La cuestión es esta, y esta es otra de las que tienen nerviosos a sus contrincantes los escribanos. ¿Por qué? Los escribanos utilizan mucho la donación para evitar la sucesión. Pero utilizan además que el Código Viejo permite la aceptación post-mortem de la oferta de donación. Y el nuevo no. Entonces, la preocupación que tienen hoy los escribanos es porque hacían una oferta de donación, la guardaban en el cajón, cuando se moría el tipo llamaban al beneficiario, el beneficiario aceptaba y esquivaron la sucesión. Todas esas ofertas... ¿Cómo? Pero espere, hasta ahora estoy hablando de lo que pasó hasta ahora. Cuando llegue ahí, déjeme, por ahí me muero antes. Estoy deprimido. Se evitaba la sucesión. ¿Qué ocurre? Aparece ahí también un litigio, pero ya no es entre Aida, sino que es entre Aida y Moisés. Aida dice, el doctor Moisés Pané es la persona que más y mejor ha estudiado esta cuestión. Y él ha sostenido tal cosa. Y Moisés sale y dice, yo no, jamás yo tuve eso.
Lo que dice Moisés es lo siguiente. Dice, la nueva norma se aplica aún a las consecuencias de los actos anteriores, a los efectos de los actos anteriores. Pero cuando ha habido oferta y no hay aceptación, no hay acto. No hay acto, no está completo el acto, le falta un elemento que es la aceptación. Entonces no le puedo aplicar la norma vieja, no le puedo aplicar la norma vieja, le tengo que aplicar la norma nueva. Y si no está aceptado y se murió y llegó el primero, por supuesto que si el último día de julio viene el otro y acepta, pero tendrían que estar ahora todos los escribanos llamando por teléfono a los beneficiarios. ¿Eh? La separación de hecho. No, porque la aceptación de la donación tiene una formalidad escritural. No hay aceptación por el ejercicio de. A todo eso se le aplica el viejo código porque esas son normas de fondo. La transmisión se produjo en ese momento, entonces el derecho del sucesor quedó constituido en ese momento. El derecho del sucesor quedó constituido ahí. Se va a reflejar en la partición aquel derecho adquirido en aquella oportunidad. De acuerdo al código anterior. Lo que yo le explicaba es que hay algunas cuestiones, por ejemplo, algún acto posterior que merezca sanción, si fue el acto posterior, como ese acto jurídico de ocultamiento es posterior, merece la sanción prevista en el nuevo código. ¿Mm? La aceptación sí, requiere de un acto escritural. No. Escripta no es lo mismo, me está hablando de escripta. No, sí, requiere del acto de escritura. Requiere del acto de escritura. No. La registración no. La registración. A ver, les pido, todos están haciendo preguntas. Cuando alguien está hablando, no hablen todos porque no se escucha ni siquiera a esa persona desde acá arriba. Seamos respetuosos. Ya está, no se puede hacer. La oferta de donación es anterior, muere y no está aceptada, se produjo la caducidad de la oferta. Si el señor hizo la oferta y todavía no llegó al primer, y el señor está vivo, luego del 1 de agosto puede aceptarlo del 1 de agosto. Si el señor se muere hoy, tiene que aceptar antes del 1 de agosto. Y si no, caducó la oferta. ¿Alguien más? Terminamos. Este es un aplauso al partido de fútbol. Gracias, muchas gracias.